Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues primeramente les agradecemos a todos por haberse unido en oración, por la petición de Rafa, de su hermano Oscar, que nos gozamos, como dice el Salmo 116:15, que estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y ahora Oscar ya está con el Señor, corriendo, sin limitaciones físicas de ningún tipo, en el lugar donde no hay enfermedad, llanto, ni dolor, ni nada de eso, donde el Señor dice, Él enjugará toda lágrima. Y también oramos para que Rafa sea fortalecido y que Dios lo use como un instrumento para que Él dé palabras de ánimo a su familia, que sea un instrumento de Dios poderoso en sus manos. Así es de que en la carne nos dolemos, pero en el espíritu nos gozamos, porque es uno más de los graduados que ya están en la presencia del Señor, uniéndose al coro celestial de millones y millones y millones de ángeles, adorando por la eternidad a nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, pues Dios les bendiga a todos y hoy pongan atención en el devocional de hoy. El devocional, el título de hoy es El gigante más grande, así como lo escuchan, el gigante más grande. Mucho de lo que, por lo que hemos estado luchando en años recientes, tiene que ver con el potencial que ha sido puesto a nuestra disposición por medio de su palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y los gigantes deben ser ejecutados para que podamos entrar en la tierra que Jesús nos prometió. Así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es una analogía de nosotros saliendo del Egipto de la esclavitud para ir a la tierra prometida. Y sabemos de que Josué y los que entraron a la tierra prometida tuvieron que luchar contra gigantes. Los gigantes tienen que ser ejecutados para que podamos entrar en esa tierra que Jesús nos prometió. Y el gigante más grande es la decepción. Escúchenlo bien. El gigante más grande es la decepción. Todo aquel que quiera perseguir o seguir el ministerio como Jesús nos modeló, como hablamos en la predicación, seguir el modelo de Jesús, debe de estar consciente que se enfrentará con la decepción una y otra vez. Y es por eso que muchos hoy en día han optado por un evangelio menor, cambiándolo, torciéndolo, tergiversándolo y ofreciendo algo que Jesús jamás dijo, sin tener muchas veces grandes expectativas, porque solamente se busca la complacencia de la carne, pero no el complacer la voluntad de Dios. Y si eso sucede, pues rara vez nos vamos a enfrentar con ese gigante. Proverbios 13:12 dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Uno de los momentos espirituales más vulnerables en la vida de un cristiano es cuando viene una pérdida o una decepción. Es como si nuestro sistema inmunológico espiritual sufriera un colapso, permitiéndole a la enfermedad del corazón que nos aleje de nuestras amarras o de nuestra seguridad que Dios nos da. Como hizo Satanás con Adán y Eva en el jardín, cuando les dijo, con que Dios ha dicho eso. Y eso llevó a Adán y a Eva a comer del fruto prohibido. Es normal que surjan preguntas durante una pérdida, y muchas veces esas preguntas son pasos importantes en el desarrollo. El peligro viene cuando esas preguntas nos alejan de Dios y de su palabra y nos llevan a creer más en el razonamiento humano para entrar en conflicto con la palabra de Dios. Y ya sea que nos preguntemos qué estuvo mal o si hicimos lo necesario, ese cuestionamiento a menudo nos lleva a dudar de las promesas de Dios y de su bondad. Cuestionar, dudar de la bondad de Dios
es una de las enfermedades espirituales más peligrosas. Y a eso le sigue la decepción. Debemos darnos cuenta de que este tipo de situación debe ser redimida por el toque de Dios, o terminaremos con el corazón dañado que Él nos advirtió que tendríamos. Un corazón dañado ya no cree en la bondad de Dios. La bondad de Dios es la piedra angular de nuestra teología. Cuando comenzamos a derribar nuestro concepto de quién es Dios, nos volvemos más vulnerables a las mentiras del diablo. La esperanza se disipa, desaparece en proporción directa a nuestra pérdida del entendimiento de la bondad de Dios, que ahorita más adelante lo van a entender. Además, las mentiras nunca vienen sin la compañía de la personalidad del mentiroso. Creer una mentira le da poder al mentiroso. Y él viene, dice Juan 10:10, a hurtar, a matar y a destruir. Y esa es la razón principal por la que los cristianos se alejan de una vida de verdadera fe bíblica que muestra lo milagroso, por causa de nuestra incapacidad de luchar con la decepción. Para muchos es más fácil crear una idea de Dios como alguien irritado y vengativo, y que es mejor no estar cerca de Él sino alejado. Y de esa manera explican las pérdidas mucho más fácilmente. Las mentiras nunca van a satisfacer al espíritu humano. Escuchen esto, porque el espíritu humano solamente se satisface con la verdad que dirige hacia su presencia. Y una de las preguntas clave sería, ¿cuáles serían los pasos para que nuestro corazón sea sanado y pueda enfrentar a ese gigante llamado decepción? Las decepciones que Dios no toque con su redención se van a contaminar y van a cicatrizar, trayendo infección a nuestra alma. Una infección que lentamente nos va a quitar la fortaleza emocional, intelectual, hasta que el espíritu queda finalmente profanado, entristecido, apagado. Y estas son algunas de las herramientas que debemos de usar, o algunas de las armas que debemos de usar para luchar contra ese gigante llamado decepción y para sanar nuestro corazón. Número 1, seamos sinceros con Dios. Algunas personas solamente necesitan llorar delante del Señor, desnudando su alma con sinceridad. Y ese tipo de apertura ante aquel que nunca nos rechaza es vital, porque su palabra dice que a un corazón contrito y humillado el Señor jamás rechaza. Pero debemos asegurarnos de apartar suficiente tiempo para este proceso. La sanidad del corazón en esos momentos no va a venir en 5 minutos de tiempo devocional. Debemos tomar un tiempo, porque a menudo es un asunto de vida o muerte, debido a que la salud espiritual está en riesgo. Es importante acercarnos a Dios con confianza. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Apártense a solas con Dios y clamen con sinceridad. Yo muchas veces oro algo como esto: Padre, sé que tú eres bueno y que nunca les mientes a tus hijos ni los abandonas, pero de verdad se siente y parece como si lo hubieras hecho. Sé que mi percepción está equivocada, porque tú siempre eres bueno. Necesito que me ayudes. Por favor, sana mi corazón y de acuerdo con tus promesas, por favor, libérame pronto. No seamos religiosos cuando oremos con Dios. No le digas lo que crees que Dios quiere escuchar, sino exponle tu alma. Él sabe las palabras que están en tu interior aún antes de que las digas. Y sé sincero,
pero no lo acuses en nombre de la sinceridad. No estoy diciendo que él vaya a golpearte, no, solamente estoy diciendo que es importante que nunca permitas que ese tipo de acusaciones dominen tus pensamientos en primer lugar. Si las acusaciones dominan tus pensamientos, es porque tú has esperado demasiado tiempo para acercarte a él con sinceridad. Confiesa rápidamente y arrepiéntete. Número 2, escucha a Dios. Cuando buscamos consuelo, casi siempre nos gusta ir a los salmos. Bueno, a mí en lo personal, incluso cuando toca ocasiones en que aconsejamos a personas que están deprimidas, desanimadas o pasando por un problema físico de cualquier índole, los salmos siempre traen consuelo, porque los salmos contienen todas las emociones, representan casi todos los conflictos y las tragedias por los que pasamos. Si los leemos hasta que escuchemos nuestra voz en los salmos y que veamos el clamor de nuestro corazón, eso hará que estemos cerca de la respuesta de Dios. En ese punto es importante meditar en su palabra, donde se encuentra la sanidad. El salmista decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos todo el día en mi gemir. Revisa en oración lo que él dice una y otra vez. Y toma las palabras de un salmo y cántalas, confiésalas, decláralas. Algunas veces tendrás que escribir las palabras en una tarjeta. A mí me gusta mucho escribir para llevarlas contigo, sabiendo que los problemas más grandes toman tiempo para ser completamente sanados. Pero no puedes permitirte el pensar en tu situación de manera diferente como Dios la ve. Pensar de manera diferente nos va a meter en problemas. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. No los humanicemos o no tratemos de hacer a Dios a nuestra imagen, sino nosotros conformarnos a su imagen. Pero cuando no cuidamos estos problemas del corazón, nos convertimos en el blanco del enemigo, dándole a él un objetivo fácil. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los asuntos de la vida fluyen de ese lugar en nuestro interior. Mantenerlo limpio, puro e intensamente dedicado a Dios trae un beneficio a largo plazo. Número 3, recibir la paz. Cuando continuamos acudiendo a Dios y derramando nuestro corazón hasta que la paz del Señor comience a invadirnos, tengamos en mente que si no cedemos, no nos rendimos en el derecho de entender, no recibiremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La sanidad que necesitamos no comienza en la mente, porque no tiene un carácter intelectual, se dirige al corazón. En ese lugar donde recobra la salud es donde somos restaurados y finalmente su entendimiento es renovado. El mayor error que podemos cometer es tratar de racionalizar a Dios. Lo único que no debemos hacer es devaluar lo que Dios nos ha enseñado en el pasado. Debemos mirarlo de esa manera. Solamente podemos tomar una cosa a la vez: la promesa de Dios o la decepción. Soltaremos una para tomar la otra, pero no puedes tener agarrada con una mano la promesa de Dios y con la otra la decepción. O tomas una y sueltas la otra. Número 4, alimenta tu corazón correctamente. Alimenta tu corazón con lo que Dios está haciendo, sin tropezarte con lo que Él no ha hecho o que parece que no está haciendo. Y no te estoy inspirando a la negación, sino que debemos llevarle a Dios nuestras necesidades en lo secreto, como Jesús lo dijo en Mateo 6:6, que oráramos en lo secreto para que nuestro Padre que nos ve en lo secreto respondiera en público. Estas son las necesidades
que todavía no han sido satisfechas. Debemos orar hasta que sintamos el corazón de Dios a ese respecto, a esa situación. Pongámonos de acuerdo con Él a través de su palabra. Entonces dejemos la carga en su presencia y vivamos alimentándonos de su fidelidad, de lo que Él ya ha hecho. Cuando la carga de la necesidad se fortalezca de nuevo, regresemos a ese lugar de intimidad con Dios y volvamos a hacer ese intercambio. Jesucristo dijo en Mateo 11:28 que vengan a mí todos los que están trabajados, cansados y cargados, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Es tiempo de que hagas un intercambio con el Señor. Juan el Bautista inclusive luchó con el hecho de que la decepción lo iba a distraer. Él ya había recibido la revelación de que Jesús era el Cordero de Dios, pero comenzó a cuestionar esa revelación mientras enfrentaba el peligro de la muerte en la prisión. Y de manera que mandó a 2 de sus discípulos con Jesús para preguntarle sobre la verdad. Lean Mateo 11 del 2 al 3. Pero ¿cómo es que los profetas más grandes de todo el Antiguo Testamento pudieron cuestionar lo que habían aprendido? El Nuevo Testamento quiere decir el nuevo pacto, el cual no comenzó sino a partir de la sangre derramada en la cruz. Y Juan fue el último de los profetas del antiguo pacto. Lean Mateo 11:11. Y la atención de Juan estaba sobre lo que Dios no estaba haciendo. Él había preparado el camino para aquel que pondría en libertad a los oprimidos, como Jesús lo dijo en Lucas 4:18. Pero sin embargo estaba en prisión y a punto de morir Juan. Y Jesús, cuando mandó a sus 2 discípulos Juan a preguntarle, le dio el consejo más sabio posible. En Mateo 11:4 dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oyen y ven. Jesús dirigió la atención de Juan hacia lo que Dios estaba haciendo. El punto central de esa lección viene en la afirmación final para los discípulos de Juan, cuando dice Jesús en Mateo 11:6: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Morar en lo que Dios no está haciendo o enfocarnos en lo que Dios no está haciendo le da lugar al espíritu de sentirse ofendido, y eso siempre lleva finalmente al pecado, a un pecado grave como es la incredulidad. Y eso en realidad es una colaboración con el plan demoníaco de Satanás y busca minar los propósitos de Dios en la tierra, y peor aún, hacer que cuestionemos la naturaleza de Dios. Tenemos que estar agradecidos y hambrientos. Debemos cultivar 2 actitudes principales mientras perseguimos el estilo de vida que Jesús nos modeló, que nos asignó, que nos enseña a través de su palabra. La primera actitud es el agradecimiento. Sobre todo, a mí me gusta mucho cuando leemos la historia de Job, cuando Job le dice a su mujer: maldice a Dios y muérete, después de todo lo que había acontecido. Había perdido todas sus pertenencias, sus animales, incluso a sus hijos. Ahora él estaba enfermo y aún, para colmo, su mujer se le pone en contra y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Pero Job le da una respuesta que debe de ser nuestra lección de vida diariamente. Y él dice: entonces le daremos gracias a Dios solamente por lo bueno y no por lo malo. Esa es una actitud de agradecimiento. Es una de las expresiones también muchas veces que más infravaloradas en la vida. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante que ofrezcamos sacrificios de agradecimiento a Dios por lo que hemos visto y participado. Que esa actitud le ayudará a quienes han probado el éxito a permanecer humildes.
El agradecimiento es una expresión de verdadera humildad. Identifica a Dios como la fuente de todo lo bueno. La segunda actitud que necesitamos es el hambre. Debemos mantener un hambre por más de lo que Dios ha prometido. Yo soy el más peligroso para mí mismo y para el movimiento al que represento, para el ministerio, cuando tomo la actitud de experto, de que ya no necesito que me enseñen. Lamentablemente, al tomar esa actitud, estamos eligiendo en dónde detener nuestro crecimiento. Y lo que se puede, o lo que sé, es que puede alejarme de lo que necesito saber. Si no lo tomo como la palabra lo dice, si no sigo siendo como un niño, con esa hambre, una perspectiva semejante a la de un niño, con un estilo de vida que esté siempre expectante. Eso nos va a mantener sinceros, humildes y creciendo continuamente. Cultivar estas dos áreas del corazón, el agradecimiento a Dios y un hambre por más, nos va a ayudar a mantener la salud espiritual, la cual a su vez va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Por eso debemos agradecer y seguir estando hambrientos toda nuestra vida, diariamente. Número 5, experimentar la revelación y el entendimiento. Y aquí viene la parte importante del devocional de hoy. Pongan mucha atención. La revelación y el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia jamás dice que el pueblo pereció por falta de milagros, o falta de dinero, o debido a las malas relaciones, o a los malos líderes, o a los malos ministros de adoración, o a un grupo insuficiente de niños, o cualquier otra cosa que podamos enumerar. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Proverbios 29:18 dice, de forma similar, sin profecía el pueblo se desenfrena. Una traducción más correcta y completa es, sin revelación profética, las personas se desenfrenan, caminan en círculos sin tener un destino cierto. La palabra bíblica para visión no significa objetivos. Los objetivos son buenos, pero esta visión se refiere al espíritu de revelación que viene sobre nuestra vida y nos da una visión de las cosas que son ocultas. La revelación es tan esencial en nuestras vidas que sin ella vamos a perecer. No es una linda vitamina que podemos tomar o no, es por lo cual vivimos. Sin desarrollar la revelación de la palabra que expande nuestra capacidad para ver la vida desde la perspectiva de Dios, vamos a perecer. Sin ver las circunstancias presentes a través de los ojos de Dios, vamos a morir espiritualmente. Por eso es tan esencial que Pablo le escribe a los efesios, aquellos que parecían hacer las cosas como Dios mandaba, quienes experimentaron tal vez el mayor avivamiento documentado en el Nuevo Testamento, y les dijo que orara para que, en Efesios 1:17, para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si la iglesia de Éfeso, llena del avivamiento, necesitaba que le recordaran la importancia de la revelación, nosotros necesitamos recordarlo mucho más. La revelación es crucial para una vida cristiana normal. Necesitamos sintonizarnos. El problema es que muchos cristianos no se sintonizan con la revelación de Dios. Pablo lo dijo muy bien cuando escribió en 1 de Corintios 2:12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando eso no sucede, ¿qué viene? La decepción. Y en este momento, quiero decirte a ti que estás escuchando, ahí donde te encuentras, tal vez sentado, parado o haciendo alguna actividad. Si tuvieras el receptor correcto o una antena parabólica, podrías recibirlo. Solo porque no puedes ver las ondas pasar, no significa que no estén ahí. Por ejemplo, usamos el teléfono celular y cuando tenemos saldo, creemos de que podemos hacer una llamada aunque no veamos las ondas que viajan y que son invisibles al ojo humano. Pues igual en la parte espiritual, con el receptor correcto podríamos ver cualquier canal de televisión, cualquier programa, cualquier partido de fútbol o escuchar conversaciones privadas en el teléfono celular u ondas de radio cortas cuando estamos sintonizados en el mundo. Pero sin el receptor correcto no vamos a recibir nada. De la misma manera, la Biblia dice que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Si Dios habla por una radio FM y nosotros estamos en una AM, puedes estar girando todo el día buscando la frecuencia para la izquierda, la derecha, por cada estación. Puedes citar un versículo con cada movimiento del dial cuando estés moviendo. Puedes reclamar las promesas de Dios. Puedes hacer cualquier cosa que quieras, pero mientras que estemos en AM y el Señor esté en FM, no vamos a recibir su mensaje, porque lo está haciendo el hombre natural. La clave es tener discernimiento espiritual, abrir nuestro hombre espiritual para la revelación directa de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 2, 9 al 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo busca cosas que los oídos humanos nunca han escuchado o los ojos humanos nunca han visto. Es el motor de búsqueda más grande de todo el universo, y ni qué hablar acerca de precisión y de rapidez, porque Él busca en el mayor almacén de información inimaginable, el corazón del Padre. El Salmo 139, 18 dice que los pensamientos de Dios acerca de cada uno de nosotros superan los granos de arena en cada costa de este planeta. Y de acuerdo en Jeremías 29, 11, todos esos pensamientos son de paz, bienestar y bendición. Dios ha estado ahí mucho tiempo y ha tenido mucho tiempo para pensar en ti. Ha vivido en la experiencia de conocerte mucho antes de que nacieras. No tienes solo apenas unos pensamientos al azar acerca de tu vida aquí y allá. Por miles de millones de años, Dios ha estado pensando en ti. Y el Espíritu Santo busca todo ese archivo y te trae tesoros increíbles precisamente en el momento indicado, si es que tú estás escuchando y estás en la frecuencia correcta. Tienes que reconocer la revelación. Y tú sabrás que te está hablando porque tendrá una frescura. Siempre será mejor que cualquier otra cosa que puedas haberte imaginado. Y si Él te da nuevas ideas, probablemente te va a ser imposible lograrlas con tus propias fuerzas, porque sus pensamientos serán tan hermosos que querrás acercarte a Él para que puedan ser llevados a cabo. Muchas personas que se dicen ellas mismas que han nacido de nuevo, saben lo que es estar en medio de una confusión o un problema y tener a alguien que te pueda decir unas palabras que traen
un consuelo sobrenatural de paz a tu alma. Tal vez ni siquiera tengas todas las respuestas que pensabas necesitar 5 minutos atrás, pero por alguna razón no te importa, porque sus palabras fueron el espíritu de revelación del mismo Dios. De la misma manera que Jesús se hizo carne, el Espíritu Santo se vuelve palabras al declararlas y traer vida. Por eso Jesucristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Ni siquiera tenemos que entenderlas para aceptarlas. Tan solo debemos envolverlas con nuestro corazón y finalmente comenzarán a tener sentido. En el libro de Proverbios dice, Proverbios 14:6, al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Algunas personas tienen mucha revelación, otras no. Existen varias razones de por qué esto ocurre. Primero, depende de cómo construimos nuestra estructura de soporte. Existen pilares de verdades en los evangelios que forman los cimientos básicos de nuestra estructura. Y una vez que tienes esto en su lugar, pues Dios añade más cosas con agrado, como un decorador adorna una casa luego de que los cimientos y las paredes ya están en su lugar. Un hombre de entendimiento acepta lo que Dios añade y no lo cuestiona, no duda acerca de eso. Así es como una persona con entendimiento atrae mayor entendimiento, porque guarda como un tesoro algo que Dios dice, y eso forma el cimiento para una mayor revelación. Otra manera de atraer revelación es obedecer lo que conocemos. Un hombre se acercó a Jesús y le preguntó qué hacer para ganar la vida eterna. ¿Lo recuerdan lo que estudiamos el domingo en Lucas 10, 25 al 28? Y Jesús le preguntó, ¿qué dice que debes hacer? Y el hombre dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, haz eso y estarás bien. El hombre presionó a Jesús por más, pero Jesús no le daría información nueva, le indicó algo que él ya sabía. Lean Lucas 10, 25 al 28. La primera responsabilidad del hombre era obedecer la revelación que tenía. Hasta que no caminara en obediencia, no iba a obtener más. La obediencia es la señal a Dios que dice, Dios, quiero ir al próximo paso. El corazón tierno atrae el espíritu de revelación a una persona o a un grupo de personas, porque comienzan a ver y oír cosas que nunca antes habían visto ni escuchado. La Biblia incluso dice en Job 33, 15 al 16, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces Dios revela al oído de los hombres. La revelación es para cada creyente, no solo para algunos que se creen súper espirituales. Cuanto mayor revelación lleva una persona, más fe va a poder ejercitar. Si tú crees o yo creo que Dios no desea sanar a nadie, pues entonces mi revelación me va a limitar cada vez que una persona enferma se acerca a mí. Debo decirlo en mi corazón, ¿realmente es la voluntad de Dios sanar? Mientras que yo rechace la revelación de que Dios desea que todos, claro, que todos sean sanos y completos, pero reconociendo que Él es soberano y que hará su voluntad, voy a apartar mi vida de la liberación de la fe en esa área. La revelación aumenta el espacio en que puede funcionar nuestra fe. El engaño encoge nuestra área de fe. Si tú crees, escucha esto, que solo los superungidos del mundo pueden orar por los enfermos y lograr éxito, pues entonces tu fe funcionará dentro de los límites de esa idea equivocada. Por eso tienen iglesias multitudinarias con miles y miles de creyentes, porque los atraen con esos ganchos. Pero ¿qué sucedería si las palabras de Jesús cobraran vida en ti? Como dice en Mateo 10,
cuando envió de dos en dos y les dijo que oraran por los enfermos, que resucitaran a los muertos, que sanaran a los leprosos y que echaran fuera a los demonios. ¿Qué sucedería si te dieras cuenta que el estilo de vida que Jesús tenía y enseñaba tenía el fin de ser tu estilo de vida? Pues esa revelación ampliaría los límites para que tu fe funcione. Y escucha esto, la revelación no es dada sin cuidado. En Mateo 13 los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Quiero concluir con esto y grábatelo muy bien. La revelación no es algo que podemos desenterrar de un libro teológico o de una guía de estudio o de 5 pasos hacia la revelación. Ni siquiera es algo que puedes desenmarañar de la Biblia por ti mismo. La revelación se encuentra cerrada con llave en una esfera que la Biblia llama o denomina misterio. Un misterio no se puede perseguir y atrapar como si fueras de cacería. No puede descubrirse con una búsqueda persistente, debe ser revelado. No abrimos los misterios se abren para nosotros y solo se abren y son revelados a aquellos que tienen hambre de ellos. Jesús dijo que Él escondía la verdad en parábolas para que fuera un misterio para algunos, pero no para otros. De la misma manera colocó oro en las rocas y dijo, si lo quieres ve y búscalo y desentiérralo. La Biblia dice en Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios no toma las perlas de la revelación, aquellas cosas que fueron ganadas a través de las adversidades y las dificultades, los conflictos, la irritación, y las lanza libremente a cualquiera. Claro que no. No podemos entrar a la revelación sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 2:6-8 lo confirma cuando dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Desafortunadamente, el misterio no es algo que la mayoría de las personas en el mundo aprecian, porque tenemos esta idea de que Dios conoce nuestro domicilio y si quiere que entendamos algo o tengamos una experiencia, Él nos la enviará. No queremos trabajar por ella o estar hambrientos de ella. El espíritu de autocompasión ha encontrado muchos hogares en esta cultura. Como decíamos el domingo, nos preocupamos más por las necesidades de la novia que por el compromiso que nos ha dado el novio. Y la autocompasión jamás va a atraer la visitación de Dios. Quítate esa conmiseración. Ay, pobrecito, pobrecita de mí. Pero la fe es la única que lo puede hacer, porque la fe mueve el poder de Dios. Es la moneda del cielo. El misterio debe ser una parte continua de nuestra vida. Siempre debes tener más preguntas que respuestas. Si tus encuentros con Dios no te dejan con más preguntas que antes de empezar, pues entonces has tenido un encuentro inferior. Una revelación con Dios que no provoca esa esfera de misterio y maravillas y de estar expectante para ver qué es lo que Dios me va a hablar hoy o mañana o el día que esté con Él. Es una relación de segunda si no estamos así expectantes. Nos ayudaría mucho a todos nosotros si cuando nos retiramos de algunas de las reuniones de la congregación
tuviéramos que rascarnos la cabeza y preguntarnos qué es lo que sucedió. Él es el Dios de maravillas, el Dios de asombro, pero la ternura del corazón nos permite entrar en la esfera de la revelación que abre los misterios de Dios. Mañana veremos, y estará hermoso. Necesitamos el entendimiento como una experiencia. ¿Y cómo es eso? Bueno, mañana lo sabremos. Pero hoy vamos a orar, a darle gracias a Dios por lo que dijimos al comienzo, darle las gracias a Dios por la vida de Oscar, que ya está en su presencia, por la fortaleza del Canelo, de Rafa, por cada uno que tiene alguna necesidad y que no la ha manifestado, por los hermanos y hermanas que no hemos visto, que siguen ausentes, o por los que se dejan engañar con cualquier trampa del enemigo y que faltan a los servicios, que dejan de congregarse por la sencilla razón de que no han enfrentado a su gigante más grande, que es la decepción. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de Oscar, Señor. Gracias porque en estos días, Señor, o semanas, que pudimos estar en contacto por medio de mensajes y verlo por medio de audios, escucharlo aún balbuceando por medio de audios, Señor, antes de que entrara en ese estado. A mí me bendijo, me ministró. Para mí fue la mejor predicación que pude escuchar, de un hombre que ya estaba viviendo en un ámbito diferente, en el ámbito divino, en tu naturaleza, en tu esfera, Señor. Gracias porque ahora Él ya está contigo, Señor. Gracias porque tú cumpliste tu voluntad, que es soberana, y porque es buena, es agradable y es perfecta, y siempre la cumples y la seguirás cumpliendo. Señor, gracias por la fortaleza que le has dado a Rafa y el privilegio de estar con él en estos días, porque él ha sido más bendecido, Señor, porque tú le has dado un seminario intensivo en estos días, de darse cuenta que hay cosas prioritarias, mayores, y es la vida, es el estar agradecido, como él mismo lo dijo, el respirar, el mirar, el oír, el escuchar, el cantar, el movernos, el tener nuestras extremidades de nuestro cuerpo completas, el poder disfrutar una comida. Señor, hay tanto por qué agradecerte, pero muchas veces el velo, Señor, de la incredulidad nos nubla la vista y nos decepcionamos. Y lo primero que hacemos es que nos decepcionamos de ti, culpándote de cosas, Señor, cuando tú tienes el control soberano de todo. Señor, ayúdanos a entenderlo, Señor. Hoy es nuestra oración, que nos ubiques a cada uno de nosotros a valorar lo que realmente tiene importancia, Señor. A valorar, Señor, todo lo que tú estás haciendo, Señor. A valorar el privilegio que nos estás dando y que nos darás también en esta semana, de ir a los hospitales nuevamente, no solo al Cerezo 1000, sino también ir al hospital de Valle, al de Salamanca, a ir a los lugares donde se necesita que se lleve tu palabra, porque tú mandaste, vayan a donde está la necesidad, no traigan y siéntenlos, Señor, y me gocé, Señor, y me gozo de ver a tu pueblo adorándote en medio de la naturaleza, porque no se necesitan 4 paredes de material para adorarte en espíritu y en verdad, sino estar unidos con la naturaleza hermosa y maravillosa que tú creaste, Señor, y unidos con ella y con millones y millones de ángeles, siempre agradecerte, Señor, darte gracias en todo, porque esa es la voluntad tuya, Señor. Y también te damos gracias, Padre, porque hoy en este día, Señor, Elí está partiendo a su campo de entrenamiento, Señor, porque es una nueva etapa en nuestro hijo, Señor, donde tú lo llevas a un nivel nuevo de relación contigo, Señor, donde va a estar alejado de sus familias, Señor, de los tíos que tanto lo aman, donde va a estar incomunicado por 10 semanas, donde tú lo vas a estar preparando, Señor,
para lo que tú quieres que él llegue a ser, para cumplir tus propósitos en él, Señor. Señor, como sus padres que somos, Señor, lo bendecimos, Señor, y nos unimos a la bendición de los tíos, de sus familiares y de todos aquellos que lo amamos, Señor. Que tú lo guíes, que nunca lo sueltes de tu mano, Señor. Que él siempre sea sensible a escuchar la voz de tu Espíritu y que él te siga donde quiera que vaya y que te siga ministrando el corazón, porque él nació para adorarte. Él nació para adorarte, Señor. Yo recuerdo la escritura que tú nos diste, Señor, porque golpes de espada es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios, porque es con pandero, con trompeta y con tambor, Señor, con lo que tú haces guerra espiritual. Y Elías es un guerrero, Señor, un guerrero tuyo, Señor, que tú lo seguirás entrenando para tus propósitos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.